Hola amigos y bienvenidos a Apto Pro España. Hoy probamos uno de los coches más potentes a la venta en el mercado español, el Mercedes AMG GT 63S 4 puertas Coupé, que así es como se llama este modelo. Este coche tiene un motor V8 debajo de su capó que desarrolla nada menos que 639 caballos y, ojo, 900 Nm de par. Estas cifras permiten acelerar a este coche de 0 a 100 en 3,2 segundos y tener una velocidad máxima de 315 km por hora. No os lo perdáis. Quizá la única pega que le voy a poner a este coche es que tiene un nombre un poco extraño. Se llama Mercedes AMG GT 63S 4 puertas Coupé. Yo creo que los de marketing de Mercedes lo que han querido es que asemejemos este coche a un AMG GT tristemente desaparecido, ya no está a la venta, pero este coche está construido sobre la plataforma del CLS. Aunque también os garantizo que con el CLS solo tiene en común la plataforma, porque como ahora veremos en la prueba de conducción, es un coche tremendamente diferente en su comportamiento. Bueno, si seguís el canal, hace aproximadamente un año probamos el AMG GT 43, bueno, a diferencia del 43, en este 63 tenemos las tomas de aire de los laterales completamente abiertas, son reales, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Incluso en la toma de aire central tenemos aerodinámica activa, es decir, estas flamas se abren y cierran en función de las necesidades de refrigeración del maravilloso V8. Bueno, fijaos qué diseño más deportivo, más agresivo tiene este AMG GT, con estas nervaduras en el capó y esta parrilla panamericana preciosa. Está claro que tenemos un V8 debajo del capó, el capó está sobredimensionado. Cuando nos ponemos en el puesto de conducción y miramos hacia adelante vemos el capó, es impresionante este coche, todo su diseño. Bueno, este color de carrocería se llama blanco diamante, cuesta 2.500 euros y brilla mucho al sol. Aquí en la cámara imagino que lo podréis ver, es un color que brilla muchísimo. Y si os fijáis en todos estos detalles en negro que tenemos por toda la carrocería, los espejos, el lip delantero, todo esto es gracias a que tenemos el paquete Night que cuesta 1.400 euros. Por cierto, otro paquete que tenemos es el paquete aerodinámico que incluye este lip delantero, el difusor trasero y estos faldones laterales. Las medidas del coche, bueno, son bastante grandes. Tenemos 5,05 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,44 de alto. Pero el dato más llamativo es que este coche pesa 2.120 kilos. Y para un coche que pesa 2.120 kilos es sorprendentemente ágil. Ahora en la prueba de conducción os lo explicaré mejor, pero es impresionante lo ágil que es este coche. Bueno, en el lateral tenemos llantas de 21 pulgadas, estas son opcionales, cuestan 3.300 euros, son las que yo elegiría si tuviera que comprar este coche. Y por 10.000 euros tenemos la opción de los frenos cerámicos que esta unidad no equipa. Estos son los frenos de serie, tenemos discos de 390 milímetros en el eje delantero y 360 en el eje trasero, y si no vais a meter este coche al circuito, a cualquier circuito, os aseguro que estos frenos son más que suficientes porque frenan una auténtica barbaridad. Tenemos techo panorámico de cristal que cuesta 1.700 euros. Si os fijáis, como no podía ser de otra forma, vamos a abrir el coche, tenemos las ventanillas sin marco como en cualquier coupé de Mercedes. Por cierto, las plazas traseras son suficientes para personas que midan 1,90 aproximadamente, pero el acceso no es todo lo bueno que cabría esperar, evidentemente, porque tenemos esta caída del techo y bueno, es un poco difícil acceder a ellas. También tenemos toda esta parte de la carrocería sobredimensionada y esto hace que el acceso no sea muy grande. Y ahora nos vamos a la parte trasera, quizá la parte más espectacular del coche, más deportiva, más llamativa. Tenemos este alerón que se abre y cierra en función de la velocidad del coche, pero también lo podemos dejar fijo con un botón que tenemos en la consola central. Tenemos, por supuesto, 4 escapes completamente reales, este difusor trasero que tiene función aerodinámica gracias al paquete aerodinámico. Fijaos en los escapes que tenemos grabado AMG en los 4 escapes, espectacular. Y por último os quiero enseñar también que el maletero es otra cosa, otro punto fuerte de este coche, aunque el umbral de carga es bastante alto, pero os tengo que decir que en un coche deportivo de estas características, de estas prestaciones, tener 461 litros, bueno, pues es una auténtica pasada porque incluso lo podemos utilizar como coche familiar. Sí que es cierto que cuesta bastante trabajo llegar al fondo del maletero porque es muy largo, pero bueno, como os digo, una auténtica pasada tener un coche de 639 caballos con maletero y utilizable
en el día a día. Y si el exterior de este coche es espectacular, no lo es menos su interior. Es auténticamente una pasada, es muy deportivo el diseño de todos los modelos de AMG que últimamente salen de Affalterbach, pero os tengo que decir que a mí personalmente el de este AMG GT me tiene enamorado. Por ejemplo, fijaos en esta inserción de fibra de carbono, es opcional, cuesta 4.500 euros, no es de serie, también hay que decirlo, en este coche ya bien podría ser de serie. Esta fibra de carbono se llama fibra de carbono mate. Hay otra fibra de carbono que es fibra de carbono brillante, pero a mí personalmente esta inserción me gusta más que la brillante. Bueno, ¿y qué esperar del ajuste y calidad de materiales de este coche? Pues son una auténtica pasada. Fijaos en el paño de la puerta, que tenemos cuero, este hilo blanco. Fijaos que tenemos aquí también cuero en la parte en la que apoyamos el brazo. El volante no es de cuero, es de alcantara. Fijaos que es un material que a la hora de agarrar este volante para conducir el coche de forma deportiva es mejor que el cuero porque sudan menos las manos y es más fácil agarrarlo. Bueno, este volante no es de serie, también es opcional con esta microfibra que llama Mercedes y estos botones, estos mandos que tenemos a ambos lados del volante. Este de la mano derecha sirve para modificar los modos de conducción. Fijaos que tenemos modo Sport, modo Race y aquí tenemos estos dos mandos. Este sirve para modificar la suspensión y este para subir o bajar el alerón. El volante es absolutamente espectacular, como podéis ver. Además, este brazo de aluminio con la inscripción AMG. Auténtica barbaridad este coche. Bueno, ya estamos a los mandos de este AMG GT, que es absolutamente adictivo, y os lo he traído a una pequeña pista de karts que nos han dejado. ¿Por qué lo traigo a esta pista de karts? Bueno, para absolutamente adictivo pisarle a fondo a este V8. Bueno, como os decía, no sé hacer dos cosas a la vez, así que para hablar vamos a bajar el ritmo. Os he traído este coche a una pista de karts para demostraros que es absolutamente impresionante que un coche que pesa 2100 kilos sea tan ágil en un circuito, como os digo, que este es un circuito muy pequeño, con curvas, contracurvas, muy revirado, apenas tenemos rectas, es un circuito típico de karts. Bueno, pues aquí es donde realmente se ven las bondades de este coche, de su chasis. Es absolutamente brutal cómo es capaz de enlazar curvas cerradas. El chasis es absolutamente brutal, como os decía. Es impresionante cómo la suspensión es capaz de controlar perfectamente los movimientos de balanceo y de cabeceo del chasis. No se mueve absolutamente nada. Este AMG GT va como una auténtica tabla. Y como os decía, gracias también a que tenemos eje trasero direccional de serie en el 63 AMG, hace que este coche sea muy maniobrable. El único punto crítico quizá de este coche, esto es algo que se aprecia muy fácilmente en circuito, pero que no es tan fácil de apreciar en carretera, es que evidentemente, como tenemos un motor V8 muy pesado en el eje delantero, a la entrada de la curva el coche tiende a suspirar un poco cuando entramos al límite, cuando entramos muy pasados, a mucha velocidad. El coche tiende a suspirar, es un poco morrón, evidentemente. Esto no podía ser de otra forma. Si tuviéramos un motor central sería de otra forma. Pero sí que es cierto que aunque es un poco morrón, la suspensión, como os digo, ayuda mucho a controlar, y a la salida de la curva, como tenemos la suspensión 4MATIC que envía mucho más para el eje posterior que al eje delantero, sí que nos puede ayudar a la salida de la curva a redondearla con un poco de sobreviraje, y esto hace, como os digo, que el coche sea muy maniobrable y que seamos capaces de manejarlo en un circuito tan pequeño como este. Bueno, como os decía al principio del vídeo, aunque este coche está construido sobre la misma plataforma del CLS, que buenos son los frenos de este AMG GT. Bueno, como os decía, aunque este coche está construido sobre la misma plataforma del CLS, pero son dos coches que no tienen nada que ver. Este coche es mucho más duro de suspensión, es mucho más duro de chasis, y por lo tanto cuando estamos circulando por una carretera bacheada, en mal estado, se sienten mucho más los baches en el interior del coche. Ahora bien, me llama la atención que si utilizamos los modos de conducción,
vamos a seleccionar el modo Confort para que veáis que rápidamente se cierra la palometa del escape. Ya no tenemos ese sonido tan típico de AMG en el escape. Tenemos una caja de cambios que es muy cómoda en modo Confort, un coche que es confortable, con el que se puede conducir y utilizar en el día a día sin el más mínimo problema. Esta es la gran ventaja de este AMG GT, que tenemos un coche relativamente cómodo y confortable que podemos utilizar en el día a día, y tenemos también un auténtico deportivo de circuito. Bueno, los modos de conducción de este coche los podemos modificar, como ya os he comentado antes, con esta botonera que tenemos en la mano derecha del volante. Tenemos modo Confort, en el que el coche, como os decía, es tremendamente confortable, modo Sport Plus, y quizá los dos modos de conducción más destacables de este coche son el modo Race. Ya lo habéis visto antes en la prueba de aceleración. Con el modo Race, si seleccionamos el Sport Handling Mode, que se utiliza o se activa con la tecla del control de estabilidad, pulsándola una sola vez. Bueno, con ese Sport Handling Mode lo que tenemos es el Launch Control, es decir, la aceleración más rápida posible desde parado. Como ya habéis visto, una auténtica barbaridad. Y hay otro modo de conducción que no lo podemos seleccionar directamente aquí en el volante, ni en ningún botón de aquí de la consola central, que es el modo Drift. Con este modo Drift lo que conseguimos es que la tracción integral se desconecte y este coche envíe todo su par motor, esos 900 Nm y 639 caballos de potencia, directos al eje trasero. Para activar ese modo Drift lo que tenemos que hacer es seleccionar el modo Race, el modo que tenemos aquí en el volante. Posteriormente tenemos que seleccionar el modo manual de la caja de cambios y por último desconectar por completo el control de tracción, que esto se hace no pulsando esta tecla sino dejándola pulsada durante 5 segundos. Así conseguimos activar el modo Drift, que como os digo envía toda la potencia de este motor V8 al eje trasero. Ahora bien, este modo yo evidentemente no lo utilizaría en carretera, e incluso en un circuito tan estrecho y tan pequeño como este tampoco se puede utilizar. Necesitaríamos un circuito bastante más ancho y en el que pudiéramos cruzar como Dios manda este AMG GT. Bueno, os voy a dar varios datos de este motor porque es absolutamente brutal. Este motor, o este coche mejor dicho, acelera de 80 a 120, hace la recuperación de 80 a 120 en 2 segundos. Para que os hagáis una idea, son datos, por ejemplo, de un Ferrari Portofino, que también tiene un motor V8 de 600 caballos, son 39 caballos menos que este coche, es cierto, pero también hay que decir que ese Ferrari Portofino pesa unos 350 kilos menos que este AMG GT, para que os hagáis una idea de lo brutal que es la aceleración de este AMG GT. Bueno, el motor V8 de este coche yo siempre he dicho y mantengo que es el mejor motor V8 del mercado. Me gusta más, tiene mucha personalidad, me gusta más que el V8 de BMW, y también os tengo que decir que es superior a cualquier V8 atmosférico, por ejemplo, de un Mustang. Es que este motor tiene muchísima personalidad. Tenemos, como os he comentado antes, 2 turbocompresores, tenemos una pequeña patada, una primera patada. A poco más de las 1500 revoluciones este motor ya tiene potencia, pero es que tenemos una segunda patada a partir de las 4000 y hasta las 6500 revoluciones, que es absolutamente brutal. Vamos, ahora tenemos esta pequeña recta. De las 4000 a las 6000 revoluciones tenemos otra patada, que es la que le da la auténtica personalidad y el auténtico carácter a este motor V8. Bueno, en cuanto al consumo, ¿qué queréis que os diga? El consumo en conducción real, no hace falta que nos vengamos a un circuito. Este coche es difícil que baje de 12 litros en consumo, y tiene un punto muy positivo, por eso os digo que este motor es absolutamente brutal. Tiene desconexión selectiva de cilindros. Entre las 1000 y las 3250 revoluciones, este motor puede desconectar 4 cilindros y funcionar tan solo con los otros 4 cilindros restantes. Por ejemplo, en autovía, cuando vamos circulando por autovía, en el cuadro de instrumentos nos sale el testigo de 4 cilindros. Esto quiere decir que estamos circulando con tan solo 4 cilindros. Y es posible, he visto consumos en autovía de 7 litros y medio con control de crucero a 110, 120, pero
El consumo real de este coche es muy difícil que baje de 12 litros y si realizamos conducción deportiva, pues os podéis imaginar, 25 o 30 litros perfectamente. Bueno, lo que es también absolutamente brutal en este coche es la caja de cambios. La AMG Speed Shift es una caja de cambios brutalmente buena, es muy rápida en el paso entre marcha y marcha en el modo Sport Plus, pero como os decía antes, como este coche tiene dos personalidades, si nos vamos al modo Confort, cambia de forma completamente automática, no tenemos que cambiar nosotros, es muy suave en el paso entre marcha y marcha, pero si volvemos al modo... si volvemos al modo Sport Plus, pues los cambios entre marcha y marcha son absolutamente brutales, muy deportivos, nos pega un pequeño tirón cada vez que cambiamos de marcha, muy agresiva esta caja de cambios. Y por supuesto nos deja llegar al corte y no cambiar de marcha hasta que nosotros queramos, como tiene que ser, y no como otras cajas de cambio automáticas de coches incluso deportivos que he criticado bastante en este canal porque no tienen un modo completamente manual. Como os decía al principio, la agilidad de este coche también se debe a que tenemos eje trasero direccional, que es muy importante, es de serie, no es un opcional, y esto hace que el coche en este tipo de curvas de baja velocidad sea muy ágil y muy maniobrable. Es increíble, como os digo, a pesar de que este coche pesa 2100 kilos, no me canso de repetirlo. Y por último os tengo que decir que los frenos de serie son más que suficientes para este coche, frenan una auténtica barbaridad. Llevamos ya un buen rato en el circuito y ni mucho menos estoy notando fading, ni mucho menos el pedal del freno se hunde, no tenemos ningún síntoma de desfallecimiento. Los cerámicos, pues bueno, si vais a entrar con mucha asiduidad al circuito, bueno, lo puedo ver, pero en cualquier otro modo estos frenos de serie son más que suficientes. También hay que recordar que los carbocerámicos valen 10.000 euros, así que yo con estos de serie voy más que sobrado. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Dejadme en los comentarios qué os parecen los 639 caballos de este coche, qué os parece su sonido, qué os parece su aceleración. En definitiva, un coche de ensueño y que seguro que si yo fuera rico tendría en mi garaje. Dejadme en los comentarios qué os parece este coche y si os ha gustado el vídeo, dadle al like y a suscribiros al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.